Les doy la más cordial bienvenida a la parte 3 del taller del método Lean Startup. Mi nombre es Pamela Chávez y siempre es un gusto saludarlos y acompañarlos generándole esta información valiosa para sus emprendimientos o negocios. ¿Cuáles son estos pasos fundamentales? Ustedes lo pueden observar. El primero es plantear una hipótesis. Pero antes quiero recordarles un poco sobre el tema del Lean Startup y lo que conlleva también hacia la importancia de una startup. Ustedes, quienes están emprendiendo, saben que una startup es una organización temporal en búsqueda de un modelo de negocio replicable y escalable. Pero además, una startup opera en una condición de extrema incertidumbre. Es por eso que estos 5 pasos del método Lean Startup nos van a funcionar muy bien porque vamos a experimentar. Recuerden que la base del método es la experimentación. El primer paso es plantear una hipótesis. Aquí nosotros debemos entender el problema que queremos resolver y explicar el por qué el cliente estaría dispuesto a pagar por nuestra oferta. Para identificar el problema o dolor, podemos realizar una serie de entrevistas a nuestros clientes potenciales e identificar qué les preocupa realmente. Puede ser el método de entrevista, pero también podríamos nosotros indagar a través de la observación, de una plática, pero tenemos que llegar hacia ese cliente para identificar realmente qué necesidad tiene, cuál es el dolor más grande que tiene y verificar de esta forma si nosotros podríamos resolverlo. Por último, debemos saber si el problema es lo suficientemente doloroso para atacarlo. Hay necesidades que están satisfechas y por la gran cantidad de productos y servicios que se encuentran en el mercado. ¿Estaríamos nosotros dispuestos a satisfacer esas mismas necesidades? ¿O por el contrario, queremos atacar otro tipo de dolores, necesidades más específicas y para ello, por eso es importante escuchar muy detenidamente a esos clientes potenciales? El primer paso entonces queda muy claro, hay que plantear una hipótesis. Después de hacer una hipótesis, tenemos que validarla. Este es el segundo paso. Desde crear un producto o servicio con las características mínimas básicas para comprobar si es realmente lo que el mercado quiere, hasta una demostración de cómo funciona, porque así vamos a saber si todo es posible. Es decir, vamos a validar esa hipótesis y generalmente esto se hace a través de un producto mínimo viable, es decir, un prototipo que no vamos a gastar tanto, no vamos a invertir tanto en realizar este prototipo. Al contrario, lo que queremos nosotros es disminuir la cantidad de recursos económicos, pero tener un producto mínimo viable y eso lo podemos lograr también de forma muy ingeniosa. Aquí nos convertimos los emprendedores en creativos, en ingeniosos, en no gastar tanto, pero probar lo que queremos probar, ¿sí? Validamos la hipótesis. Y también tenemos aquí el objetivo de saber si la gente lo querría o lo compraría. Para eso nos sirve mostrar ese prototipo. Esta primera validación será de los early adopters, es decir, los primeros usuarios que lo utilizarán y los más susceptibles a probar cosas nuevas en nuestro sector, principalmente en el mundo tecnológico. Pero como les dije en la primera parte, nosotros estamos desarrollando emprendimientos también tradicionales con un enfoque hacia la innovación y perfectamente podríamos nosotros probar cualquier prototipo si realizamos este segundo paso. Entonces, tenemos que validar la hipótesis. En el tercer paso, vamos a medir nuestra hipótesis. La mejor manera de saber qué métricas vamos a implementar es identificando cuáles son los pasos a seguir para llegar a la oferta y cuántas veces recurrieron a ellos para comprar. Bueno, dependiendo de lo que nosotros queremos medir, ¿sí? Pero deberíamos saber qué medir, qué indicador es importante para ese experimento que estamos nosotros o ese prototipo que queremos experimentar en el mercado. Es fundamental identificar los indicadores de calidad también, es decir, que no deben de pasar desapercibidos los indicadores de calidad, ya sea de un producto o de un servicio. Medir para saber si cumplimos objetivos y vamos perfeccionando nuestro producto.
Hay emprendedores que piensan que medir no es tan importante porque tenemos un producto ya de calidad y asumimos o se asume que va a ser un producto apetecible por el mercado, se va a comprar, se va a querer, pero no, este experimento y prácticamente el tema de tener indicadores y quererlos medir es lo más indispensable. Entonces, tenemos una hipótesis, vamos a validar la hipótesis y vamos a medir la hipótesis, esa realidad. ¿Qué les parece? Vamos por el tercer paso en este momento y ahora vamos a generar un aprendizaje validado. Este es el cuarto paso fundamental del método Lean Startup. Generar un aprendizaje validado significa que habremos realizado ajustes y cambios en el producto o en el servicio, también como en el mercado meta y proveedores. Necesitamos ir ajustando y haciendo la transformación o aquellos cambios, independientemente que sean pequeños o grandes, para que nosotros podamos tener esa modificación de acuerdo al feedback o retroalimentación que obtuvimos de nuestros clientes potenciales. La idea es ir aprendiendo del entorno al que vamos dirigidos y es fundamental saber escuchar a todos los stakeholders, es decir, a todos los actores claves y personas que están implicadas directa o indirectamente con el producto o servicio e incorporar un feedback. Generar un aprendizaje validado. ¿Qué aprendimos de acuerdo a la información que nos han generado esos posibles clientes a los que hemos llevado ese prototipo o producto mínimo viable? Y el último paso es el ciclo repetitivo. Ponemos en marcha los pasos anteriores una vez más, ya con un producto o servicio mejorado. Y con ello volvemos a empezar. Es decir, volvemos a desarrollar el mismo ciclo de los 5 pasos del método Lean Startup. ¿Qué les parece hasta este momento? Yo espero que bien. Solamente tenemos que comprender que los pasos se deben llevar en esa secuencia y tenemos que experimentar. Es decir, la teoría, llevar a la práctica y en este caso, pues ir probando a ver si es cierto que ya estamos listos para poder iniciar con el método Lean Startup. Hay muchísimos ejemplos que también vamos a compartirles a ustedes para que puedan conocer. Hay ejemplos muy interesantes, por ejemplo, en la India, donde se hizo un experimento sobre lavadoras, una lavadora que inició en un vehículo en calle por la necesidad que había en ese momento y se experimentó en calle y la gente se acercaba y quería ese servicio de lavar su ropa, planchar su ropa. Esto se convirtió a través de experimentar el ciclo en un producto, al principio como un producto mínimo viable, digamos que no se envió o no se desarrolló este producto en masa al principio, sino que con un carro, una lavadora, dieron una retroalimentación importante y las personas al final querían otro tipo de servicio, pero visualmente necesitaban una lavadora que se mirara como un kiosco. El producto mínimo viable se fue desarrollando y mejorando hasta convertirse en un kiosco móvil, también un kiosco en calle, pero quedó muy, muy afinado ese experimento. Al final, para no hacerles muy larga la historia, este empresario franquició esa idea, pero utilizó el método Lean Startup para poder probar y obtener información rápida de parte de esas personas que requerían ese servicio en ese momento en la India. Había una necesidad insatisfecha y él la supo aprovechar. Así que yo quiero invitarlos para que ustedes puedan aprovechar también la aplicación del método y obtener esa información relevante de los posibles clientes. Aquí tenemos conceptos básicos de Lean Startup para aplicar en el mercado y en resumen, ustedes pueden visualizar que primero comenzamos con una idea a validar, ya lo vimos, esa idea a validar tiene que estar bastante clara. El segundo punto es crear un prototipo mínimo viable y lanzarlo al mercado. ¿Sí? Teníamos una idea a validar, ahora pues nos vamos a hacer un prototipo que no nos cueste tanto dinero y lo lanzamos al mercado. Luego medimos las respuestas del mercado en las ventas, por ejemplo, si vamos a medir
una métrica de cuánto ingresa de dinero a través de esa adquisición o esa solicitud de los clientes por ese producto, entonces vamos a medir las respuestas del mercado en ventas. Puede ser que dependiendo de la hipótesis, nosotros queramos obtener, por ejemplo, cantidad de personas que visitan un sitio. Esa podría ser la métrica a medir y esto va a variar dependiendo del negocio que cada uno de ustedes tiene. Por último, tenemos aprender del mercado con ciclos cortos, iterativos y repetitivos. Tenemos que ir cambiando nuestras estrategias, ¿verdad? Y así moldeando también nuestro producto o servicio. Ahora, ustedes pueden visualizar también a la derecha que tenemos que se mejora lo que funciona. Es decir, no empezamos nuevamente como desde cero, como que el producto, a través de las respuestas que nos generan los consumidores o los posibles clientes, vamos a desechar ese producto. No, se mejora lo que funciona, se abandona lo que no, se optimiza el producto y se cambia la estrategia para atacar el mercado. Esa visión que nosotros tenemos, de alguna forma, vamos a respetarla. Tenemos una visión muy clara del negocio que queremos, pero tenemos que ir moldeando de acuerdo a ese feedback y retroalimentación que estamos obteniendo a través de este método Lean Startup. Entonces, se mejora lo que funciona, se abandona lo que no, se optimiza el producto y cambia de estrategia para atacar este mercado. ¿Y cuáles son estos beneficios? Si bien es cierto, yo no les he enseñado todavía el método visualmente como un ciclo. Ya lo vamos a ver en la siguiente parte. Pero me gustaría compartirles los beneficios del Lean Startup. El primero, se entiende la necesidad del cliente. Aprendemos, escuchamos, empatizamos con los clientes. Estamos en contacto con ellos, nos acercamos a los clientes o ellos se acercan a nosotros a través de mostrarles un prototipo o un producto mínimo viable. El segundo punto de beneficio es que se reducen los tiempos de desarrollo basándonos en lo que realmente es importante. Nosotros, uno de los puntos claves del método es acortar los tiempos. Y esto es un punto clave al momento de competir hoy. En la actualidad tenemos una gran cantidad de productos y servicios, estamos compitiendo agresivamente, lanzan productos similares o con ideas muy similares a las nuestras y por ende valoramos el reducir tiempos de desarrollo. Y los tiempos de mejora de esos productos también son cada vez más cortos. Tenemos una retroalimentación más rápida y la aplicamos a ese producto que estamos queriendo implementar. Como punto número 3, se permite reducir inversiones y necesidades de inversión de terceros. Exactamente, reducimos la inversión, la cantidad de dinero que nosotros probablemente en el pasado o a través de otros métodos tradicionales invertimos mucho más tiempo en una investigación de mercados, por ejemplo. En algunos productos o servicios eso está muy bien, se debe hacer una investigación robusta, pero nosotros queremos acortar el tiempo y también la inversión y podemos hacerlo a través de este método. Y como cuarto beneficio es que permite reducir índices de fracasos y minimizar los impactos económicos negativos. Reducir índices de fracasos. Y recuerden que el fracaso es parte fundamental del éxito. Atesoramos, les dije en la primera parte, estos fracasos porque no son fracasos como tal, sino que son como puntos de mejora para poder insertarlos, esas mejoras, e ir transformando nuestro producto a fin de que los consumidores se sientan cada vez más satisfechos a la hora de volverle a presentar ese producto mejorado. Finalmente, quiero compartirles en esta parte que es importante plantear hipótesis. Debemos plantear nuestras hipótesis y dependerá muchísimo del producto o servicio que nosotros queremos implementar. Como les dije, les vamos a compartir algunos ejemplos, algunos videos para que ustedes puedan complementar esta información. Después de plantear la hipótesis, recuerden que hay que validar la hipótesis. Luego de validarla, debemos medir la hipótesis, generar un aprendizaje validado y volver a iniciar. Ya van a conocer ustedes en la tercera parte, entonces, de qué se trata exactamente, ya visualmente, que ustedes puedan comprender
el método Lean Startup. Hemos finalizado el tema de los 5 pasos fundamentales del método Lean Startup. Los invito para que puedan implementar toda esta información a aquel proyecto y emprendimiento que ustedes tienen en marcha y también para que nos acompañen en la tercera parte de este taller sobre el método Lean Startup. Hasta pronto.